reconocida por su territorio, una constitución, su himno nacional, bandera y características así como la religión o una constitución definida. Esto quiere decir que México tiene todas estas características y por eso se considera el Estado nacional. El término nación se describió como una sociedad que comparte el mismo territorio y tiene características culturales y lingüísticas comunes. México descartaba tener características nacionales durante el periodo posterior a la Revolución Francesa y durante la construcción de los estados nacionales. ¿Por qué empezó todo esto de México querer conformarse como una nación-estado? Todo empezó porque aquí en México los españoles, cuando nos dominaron, existían gran discriminación en contra de las castas, porque había muchas personas de todo el mundo que se mezclaban con los indígenas. También había españoles nacidos aquí y los españoles peninsulares, que eran los de España. No tenían los mismos privilegios ni los mismos derechos. Los criollos no eran tomados en cuenta. Entonces, cansados de tanta discriminación y de tanto abuso, los criollos, encabezados por Miguel Hidalgo, hicieron un movimiento de independencia en contra de los españoles para empezar a ser libres. Bueno, yo voy a hablar sobre el centralismo y el federalismo. El centralismo era el que estaba en base al clero, o sea, los máximos era el clero y el militar. Entonces, esto significaba que todas las ganancias iban para el clero y para los militares, por lo que los federalistas decían de que no, es momento de tener una república federal, donde hubieran reglas jurídicas que nos abarcaran para toda la nación. Los centralistas, sin embargo, nada más era como que la pura monarquía y ellos son los que gobiernan y punto. Por lo que México estaba sufriendo grandes epidemias y también pues la economía estaba en el suelo. Después, o sea, el federalismo llega a gobernar todo México cuando es la Constitución de 1824, ahí ya se pone de que toda la Constitución y ahí nuestra nación se vuelve una república federalista. Bueno, yo voy a hablar de cómo influyó Santa Anna en México y pues lo primero que nada, Santa Anna es tomado como un villano, o sea, todos lo ven mal porque él fue el que metió media parte del territorio mexicano, fue un gobernante militar, estuvo en diferentes guerras y es visto muy bien, digo muy mal por parte de México, pero muy bien de Estados Unidos porque llegó a conservar gran parte de lo que es México hoy en día. Y yo voy a hablar sobre la venta de Texas a Estados Unidos. Debido a la deuda extranjera, México hizo un tratado, que fue el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848. El tratado consistía en que México le iba a vender Texas a Estados Unidos. Al principio Texas no quería ser vendido, solamente quería ser independizado, pero al final México sí logró su objetivo. El fin de México era que ya no hubiera guerras y ya no hubiera deuda extranjera. Yo llegué a la conclusión que es sobre los federalistas. Los federalistas buscaban una nación republicana en la que el pueblo manejara a sus gobernantes y decidiera quién poner y quién no. Pero actualmente hemos perdido mucho eso. Atrás de todas las guerras que antes teníamos, actualmente tenemos aún más. Estamos muy mal económicamente, socialmente, y el presidente, pues ya todos sabemos la situación y está de más mencionarlo. Hemos dejado atrás todo lo que ellos sacrificaron para que nosotros pudiéramos vivir, por así decirlo, en paz todavía. Hay gente que está luchando por las calles y todo eso, pero eso en vez de beneficiarnos nos daña más porque daña tanto al Estado como a nuestras propiedades. Lo que debemos hacer sería enfocarnos más en la educación y enfocarnos más en la historia, porque la única manera en que la historia no se repita es haciendo que la gente aprenda sobre sus errores mediante las historias que ya nos han contado y mediante una búsqueda en que podamos volver a tener una república federal en la que nosotros manejamos a nuestros gobernantes y lo que queramos, porque eso fue por lo que